de Inglaterra. Esa fue labor de esos individuos ateos, pero con ese corazón generoso, con ese deseo de servir. Carlos Bravo vio que la política era una manera de ayudar, y él entonces se presentó para ser elegido como representante en la Cámara de los Comunes. Él ya tenía la condición de suplente. Cuando murió el representante de New Hampshire, que era el distrito que él representaba, podía reemplazarlo en el Parlamento. Él se presentó al Parlamento, no lo quería nadie quería a una persona tan conflictiva, por todo lo que había logrado. Total, que tenía un rechazo total en el Parlamento. Él fue a posesionarse. Para posesionarse había que hacer un juramento. Y entonces él dijo: señores, yo no puedo jurar por un ser que no existe y en el cual no creo, pero yo puedo presentar una promesa de que cumpliré mis deberes. Entonces le ordenaron salirse y deliberar a ver si podían aceptar aquello. No aceptar. Dijo: usted no se puede posesionar porque usted necesita jurar. Dijo: yo no puedo hacerlo. Lo sacaron. Ese periodo terminó sin representante de New Hampshire, porque él no pudo posesionarse. Pero se presentó entonces ya como candidato, ya se había presentado anteriormente y había perdido, y en esta ocasión ganó la mayoría para posesionarse. Llegó al Congreso y obligaron a que la Guardia lo sacara, porque un individuo que no juraba no podía posesionarse. Y él dijo: bueno, si ustedes quieren, pues para mí lo que vale la palabra, la promesa, pero si ustedes quieren yo presento un juramento. Dijo: no aceptamos tampoco su juramento y váyase. Entonces esto le dio pie para presentar ante el gobierno, para que hubiera enmiendas también en las cámaras, de que una persona podía posesionarse con la promesa sin necesidad del juramento, puesto que no era necesario que un individuo, para trabajar por el país, creyera en Dios. Unas segundas elecciones. Durante todo ese tiempo no hubo representante del Estado a la Cámara. Una nueva ocasión y también negada. A la tercera ocasión era tal la multitud que acompañó a Bravo fuera de su estado donde él ganó, que la gente viajó para ir al Congreso, a donde no los dejaron entrar. Se quedaron afuera, no podían ir a las barras. Pero era tal la presión que resolvieron aceptar a Carlos Bravo por fin como miembro del Congreso, después de que había sido inclusive atropellado por la policía para sacarlo a ese representante electo democráticamente y no aceptado. Tanto fue la golpiza que le dieron que aceleraron su muerte, puesto que él murió relativamente joven. Pero durante todo ese tiempo estaban luchando Ayubesa y Bravo, y todo el tiempo perseguidos para ir a la cárcel, juicios, pero trabajando por los seres humanos. Eso muestra que no importa realmente lo que una persona quiera.
En esa época, Annie Besant seguía con sus dudas, seguía en relación con Dios, pero le interesaba entonces más el ser humano. Pero pronto, o pasado algún tiempo, en el cual ya trabajaba no solamente con Carlos Brado, sino con las hijas de él. Él tenía 2 hijas, y esas hijas siguieron entonces en ese trabajo junto a su padre y junto a Annie Besant en esa lucha. Ella vio que debía haber algo más para ayudar y para servir a los seres humanos. Quiso entonces buscar una respuesta que veía que si bien era buena, no era suficiente, y se dio cuenta que había un movimiento socialista que era más amplio que el que estaba llevando Carlos Brado. En ese movimiento socialista ella vio una oportunidad de servir mejor al pueblo. Se empapó de lo que era ese movimiento. Ella nunca hacía las cosas sin conocerlas muy bien. Cuando ella entró al movimiento ateísta, primero lo conoció y vio los alcances que tenía. Era de una sinceridad absoluta. Lo mismo que era muy sincera cristiana en un principio, fue una sincera atea posteriormente. Y en el socialismo vio que había mayores oportunidades para los cambios económicos que mejorarían la situación de las personas. En Irlanda, por ejemplo, y ella lo sentía como irlandesa, la propiedad estaba en manos de unos pocos, generalmente ingleses, eran dueños de la tierra. La gente que trabajaba eran arrendatarios, trabajaban y mal comían, y esos propietarios vivían como príncipes en sus castillos. Ellos tenían derecho a sacar y a desahuciar en el momento que quisieran a cualquier arrendatario, y lo hacían. Hubo momentos en que ellos vieron que se podían unir esos arrendatarios y empezaron los desahucios por miles, y esa gente quedaba en la miseria. Esos problemas de Irlanda venían de muy atrás, y bien sabemos que apenas hasta hace muy poco tiempo empezaron a resolverse por esas diferencias sociales y económicas. El irlandés era un individuo de segunda clase o de quinta clase, y los que eran importantes eran los propietarios, que no eran irlandeses generalmente. Esa gente quedaba en la miseria. Y Annie Besant también luchó entonces porque se acabaran los desahucios, que hubiera una estabilidad en el trabajo de esas clases populares, y vio que en el socialismo tenía mayores oportunidades y se alió al socialismo. Eso fue muy doloroso para Carlos Brado, que tenía como mano derecha a Annie Besant. Ella quería profundamente a su amigo, lo admiraba, y a las hijas del amigo, pero ella veía que tenía que trabajar por lo que era mejor, por lo que era más justo, y prefirió sacrificar aquello al servicio, por el servicio a las clases necesitadas. Le dolía eso profundamente. Sabía que le iba a doler a los ateístas, y a ella le dolía también, pero
eran unos pocos en comparación a esa inmensa población desposeída, y se retiró. Carlos Brau firmó una carta agradeciendo a Annie Besant todo lo que había hecho por el ateísmo y que lamentaban que ella se separara de ese gobierno. Pero no todos los ateístas lo tomaron así, y muchos se volvieron enemigos de ella. Entonces ya tenía enemigos en la iglesia, enemigos en el gobierno, enemigos en las cámaras, enemigos en los propietarios de las fábricas. Pero ella tenía que luchar por el que sufrió. Estuvo allí durante 2 años. Y durante 2 años, en esa lucha, vio que realmente el socialismo hacía mucho por el bienestar económico de los seres, pero que faltaba algo, que tenía que haber algo más que pudiera llenar al ser humano, que no solamente era lo económico, sino que esas necesidades espirituales que ella misma tenía, presentía que tenía que tener una respuesta. Es ya 1878. Ella había leído algo de teosofía. Primero en revistas, en el movimiento ateísta tenían un periódico y allí se presentaban las iniciativas de personas de distintas clases. Y en alguna ocasión había algún escrito del coronel Olcott sobre teosofía que no le llamó mucho la atención. Después se publicó, antes de la doctrina secreta, el libro, un libro sobre teosofía del señor Sinnett, y ella lo leyó, le pareció interesante, pero tampoco la llenó completamente. Pero se publicó la doctrina secreta en 1878, y ella, como editorialista de un periódico, recibió del director 2 gruesos tomos que habían salido de la doctrina secreta. Le dijo: mire, la gente habla mucho de estos libros, ya acaban de salir, de una señora Blavatsky. Quiero que usted los examine y que me dé su opinión para que la presentemos en el periódico. Ella lo recibió y empezó a leer. Ese era como si le hubieran abierto los ojos. Era lo que ella esperaba de toda su vida, como una respuesta a la evolución. Ella conocía la evolución según Darwin, pero era una evolución material que no la convencía totalmente, y allí se le buscaba una evolución no solamente material, sino una evolución lógica de desarrollo de la conciencia del ser humano a través de las experiencias en el mundo. Empezó a haber resuelto el problema del bien y el mal. Ya no sabe la teosofía que el ser por ignorancia comete errores, pero que en medio de las experiencias va desarrollando su conciencia. Y lo ha seguido ávidamente en un fin de semana y lo entendió y lo comprendió todo, cosa que a nosotros nos cuesta tantísimo trabajo y necesitamos mucho tiempo y todavía no comprendemos algunas cosas. Para ella fue quitarle las últimas trabas para el conocimiento de lo que debía ser. Y ella, fiel a aquello, dijo: yo tengo que abandonar todo lo anterior. Es en la teosofía donde tengo la respuesta.
pero tengo que conocer aquello de Inglaterra. Esa fue labor de esos individuos ateos, pero con ese corazón generoso, con ese deseo de servir. Carlos Prado vio que la política era una manera de ayudar, y él entonces se presentó para ser elegido, o para posesionarse había que hacer un juramento. Y entonces él dijo: señores, yo no puedo jurar por un ser que no existe y en el cual no creo, pero yo puedo presentar una promesa de que cumpliré mis deberes. Entonces le ordenaron salirse como representante en la Cámara de los Comunes. Él ya tenía la condición de suplente. Cuando murió el representante de New Hampshire, que era el distrito que él representaba, podía reemplazarlo en el Parlamento. Él se presentó al Parlamento, no lo quería nadie quería a una persona tan conflictiva, por todo lo que había logrado. Total, que tenía un rechazo total en el Parlamento. Él fue a posesionarse